Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas Buenas noches, noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. ¿Dónde está nuestra lista? Un segundito, vamos a buscar la lista. Ok. Aliaga Víctor Hugo. Arauco Ariel. Presente, doctor. Ok. Barrientos Marco Antonio. Presente, doctor. Muy bien. Calle Mayra. Presente, doctor. Ok. Línea Cintia. Chura. Presente, doctor. Cintia, ok. Sí, Chura, presente, doctor. Ruth, no está. Crespo Hernán. Doctor, aquí. Ok. Durán Mariluz. Presente, doctor. Ok. Enríquez Guillermo. Flores Nelson. Presente, doctor. Ok. Flores Miguel. Mayrana Vivian. Presente, doctor. Buenas noches. Ok, buenas noches. Montesino. Doctor, presente. Ok. Muy bien. Panoso Pamela. Ramos Ronald. presente, doctor. Ok. Romero Alan. Robles Andrea. Presente, doctor. Ok, muy bien. Doctor, mil disculpas. Quería saber si me registró. Mi audio se cortó ese momento. No sé si me registró en lista, por favor. No te escucho muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Mayrana Segura Vivian, doctor. Mayrana. Sí, está registrado. Gracias, doctor. Ok. Ya. Veremos nuestro siguiente tema. Se puede ver la presentación. El audio está bien. ¿Qué dicen? Sí, doctor. Ya, muy bien. Vamos a ver un nuevo tema que se refiere a los principios del derecho internacional moderno. ¿Ok? ¿A qué se refiere y la manera de una introducción? Los principios del derecho internacional, ustedes recordarán un tema anterior, hemos visto que se constituyen en fuentes del derecho internacional público. ¿Ok? Son fuentes porque en su momento los principios van a ayudarnos a interpretar la norma ante algunos vacíos jurídicos, ante algún conflicto entre normas, ante algunas lagunas
de interpretación que se puedan dar en los tratados o convenios internacionales. Entonces, los principios nos van a ayudar a tratar de entender el porqué del texto de un determinado documento internacional, o cuál ha sido el espíritu de la voluntad de las partes en ese momento. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? Ayudarnos a que podamos interpretar y aplicar estos tratados y convenios internacionales. ¿Listo? En la Carta de las Naciones Unidas, específicamente en el artículo 2, nos dice que esta organización de las Naciones Unidas se va a sustentar principalmente en el principio de igualdad soberana de todos los estados que son parte de la suscripción de ese tratado o de esa convención, la carta, como se me llega a denominar de forma específica. ¿Listo? Entonces, nos hace referencia que para que exista y se tome esa decisión de constituir este organismo internacional que aglutina y representa a la gran cantidad de estados a nivel mundial, el eje rector es el principio de igualdad soberana. ¿Listo? ¿Qué significará eso? Que a todos los estados, por cualquier diferencia que pueda existir, sea que un estado es más grande, el otro más pequeño, uno más poderoso, el otro no tan poderoso, uno con mayor capacidad económica, el otro tal vez con menor capacidad económica, uno con mayor población, otro con menor población, indistintamente de alguna característica que lo diferencie, que lo pueda colocar tal vez en una situación superior o inferior, lo que prima es la igualdad soberana, que se debe respetar su soberanía, que se debe respetar, que todos los estados respeten la soberanía de cada uno de los estados. ¿Listo? Eso es lo que expresa este artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Y ese principio se va a reflejar en que cada estado miembro va a poseer un solo voto en la asamblea. ¿Listo? Ese es su voto de representación. ¿Listo? Si bien eso nos plantea en una primera parte de esta Carta de las Naciones Unidas, podemos identificar que este principio no siempre es respetado, ¿no? Tiene algunas fracturas, como se le dice en la doctrina. Por ejemplo, si bien todos los estados son parte de las Naciones Unidas, pero existe un Consejo de Seguridad. Y este Consejo de Seguridad está compuesto por varios estados, y de esta totalidad existen 5 miembros que tienen un carácter permanente. ¿Listo? Y que cada uno de estos estados tiene el derecho al veto. ¿Qué significa eso? Que puede vetar cualquier otra manifestación, expresión o que pueda vertir algún otro estado. ¿Listo? Entonces, este Consejo de Seguridad, también la doctrina analiza, y si bien tiene su justificación por una cuestión de que el Consejo, los estados que son parte de este Consejo como miembros permanentes, por su característica económica, la fuerza militar que también representa, puede de alguna forma respaldar las decisiones que tomen las Naciones Unidas. La teoría nos dice, al darles
ciertos privilegios, ciertas características a estos integrantes, se rompe el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, que es de respetar la igualdad soberana. Pues los 5 miembros nunca van a cambiar, siempre van a estar en este nivel del Consejo de Seguridad, impartiendo y tomando decisiones a nombre de los otros estados. ¿Listo? En el resto de los estados se van a sortear justamente su participación en algún, según algún grado de representación que se asigna por región o por continente. ¿Listo? Entonces, ese es un elemento muy importante. Ahora, existen otros organismos internacionales que también son constituidos por los diferentes estados, pero que en su estructura y en su constitución también tienen algunos elementos o algunos factores que hacen que se rompa el principio de igualdad soberana. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, va a permitir que los estados que tengan mayor capacidad económica puedan adquirir como una especie de acciones, aunque no se les denomina así, y por estas acciones o espacios de participación que van a tener dentro de estos organismos internacionales, van a tener mayor posibilidad de voto y toma de decisiones, ¿no? Situación que también evidencia que se fractura el principio de igualdad soberana que hemos mencionado. Por lo tanto, la doctrina también después de hacer un análisis, nos refiere a que la soberanía se ha quedado limitada solamente al concepto de inviolabilidad de la integridad territorial y la garantía de la independencia política que puede tener un Estado. Una acepción con tal vez con una posible llegada a interpretar en diferentes, mejor dicho, con un mayor alcance, que es el principio de igualdad soberana, solamente se ha retrotraído a un concepto de inviolabilidad de la integridad territorial y la garantía de independencia política que va a tener un Estado. ¿Listo? Eso, según el análisis que nos proporciona la doctrina sobre este principio. Seguimos viendo ahora, vamos a analizar y ver cuáles son los elementos de este principio de igualdad soberana. Decíamos que en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas se hace mención al principio de igualdad soberana, que implicará que todos los estados son iguales jurídicamente. ¿Listo? Independientemente de alguna ideología, de alguna corriente, del tipo de estado que puedan ser, del gobierno de turno que los gobierna, todos los estados son iguales jurídicamente. Segundo, cada estado goza de los derechos inherentes a su plena soberanía. ¿No? Esa soberanía, esos derechos que van a nacer de este Estado, que se respete su integridad territorial, a su organización interna, su ordenamiento jurídico, todo eso está referido y relacionado con su soberanía como Estado. Y asimismo, todo Estado que va a exigir el respeto de su soberanía también tiene que respetar la soberanía de los otros. ¿Listo? Como una especie de reciprocidad que debe existir.
Esta igualdad soberana también se refiere al respeto a la integridad territorial, a la independencia pública del Estado, que eso no puede ser violentado ni vulnerado, tiene un carácter de ser inviolable. Se debe respetar esa integridad territorial. En caso de que exista, qué sé yo, invasiones, se buscará resolver de la vía, por la vía pacífica, la vía diplomática, dando a conocer a la comunidad internacional cuál es la situación de vulneración que está sufriendo tal Estado para que se pueda de alguna forma recibir un apoyo y solucionar de forma pacífica estos problemas. Evitar llegar a un conflicto, una contienda bélica por haber invadido o no un espacio territorial. ¿Listo? Cada Estado tiene el derecho de elegir y llevar adelante libremente su sistema político, social, económico y cultural. ¿Listo? Esto se refiere a esa libertad que debe tener un Estado. Si un Estado decide tener un modelo económico, eso debe ser respetado porque está relacionado con su soberanía. Si quiere tener un sistema político interno, ser un Estado presidencialista, ser un Estado parlamentarista, ustedes han debido ver esas diferencias en una materia anterior, entonces se debe respetar. Por eso es que existen todavía algunos estados o países, llamémoslo así, donde tenemos a algunas autoridades ejecutivas que son reyes, príncipes, por ejemplo, porque eso es una voluntad de ese estado. ¿Listo? Entonces, se debe respetar. Lo mismo en cuanto a temas culturales. No puede existir una forma de o tratar de homogeneizar a estos estados para que todos sean similares como tal, ¿no? Eso va a depender mucho de la característica, la naturaleza, la historia de cada uno de estos estados. Finalmente, cada estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones internacionales. Vivir en paz con los otros estados, que es un punto principal, ¿no? El respeto a los demás, debo cumplir con las obligaciones que asumo al suscribir tratados, convenios internacionales y debo evitar generar conflictos, mucho menos armados. ¿Listo? A eso se refiere el principio de igualdad soberana. Existe otro principio también muy importante, que es el principio de prohibición de hacer uso de la fuerza. El derecho internacional ha logrado que los estados reconozcan que es una obligación de los miembros de la comunidad internacional no usar la fuerza. ¿Listo? Es un primer logro, podemos decir, de que de alguna forma exista como una especie de censura a un conflicto armado. Más al contrario, se logró, como se dice, el reconocimiento de que no se deba utilizar la fuerza como una forma de resolver los conflictos. Ahora, es un logro eso, pero todavía no se ha podido eliminar las contiendas bélicas. Sabemos que existen amenazas todavía, ¿no? Existen riesgos, es latente ver, incluso cómo existen algunos pequeños conflictos que se van dando en algunos territorios, entre estados, entre países. También está latente la posibilidad de una tercera guerra mundial, ¿no? Que cada vez se escucha, pero eso evidencia de que todavía esta forma, vamos a decir, de resolver las controversias a través del uso de la fuerza, a través de una contienda bélica, es algo que aún persiste, lamentablemente, ¿no? Y
Y si analizamos desde un punto de vista económico, gran parte de los estados siguen destinando un significativo presupuesto para fortalecer a sus fuerzas armadas, ¿no? El compro de algunos armamentos bélicos, y cada vez existe también bastante investigación para ir mejorando, ir ampliando la capacidad destructiva de de estas armas, ¿no? Como buscar causar mucho más daño, mucho más destrozo a nivel de un territorio, se puede decir desde el punto de vista, ¿no? Pues es todavía pendiente el tratar de eliminar las guerras, los conflictos armados. En 1907 surge una doctrina que ha sido reconocida como la doctrina de Drago. Y esta doctrina se plantea como una tesis a los estados, haciendo un análisis respecto a diferentes conflictos armados que se han ido suscitando en la historia, y se identificaba que varios de los conflictos que confluyeron en algunas guerras se debían a deudas que existían entre estados. Y la forma de exigir el cumplimiento de las deudas justamente era a través del uso de la fuerza, ¿no? A través de una guerra armada. Esta doctrina logra de alguna forma posicionar el tema de que debemos o se debe evitar recurrir al uso de la fuerza como una forma de cobrar, de recuperar algunas deudas públicas, de ir limitando, demostrando de que si bien ese Estado tiene una obligación económica contigo como Estado, pero al incurrir en un conflicto armado, más allá de que te va a representar mayor erogación de recursos, vas a afectar a tu población, ¿listo? Tu población civil, pero también tu población militar que está bajo bandera. ¿Listo? Entonces, demuestra esa situación, y a través de esa doctrina lo que se busca y logra también es limitar el incurrir a los conflictos armados. Antes de las Naciones Unidas, como conocemos actualmente la ONU, existía la Liga de las Naciones. Esta ha sido una primera experiencia para poder organizar y establecer una especie de integración de los estados. Esta Liga de las Naciones no ha podido introducir una norma de carácter internacional por la característica que tenía en ese momento también esta liga, que pueda condenar el uso de la fuerza o que se prohíba el uso de la guerra. Ha tenido un fracaso, se puede decir, un tema pendiente que no ha podido resolver, por intereses tal vez de algunos otros estados, de no tocar esos temas en pleno, ¿no? En la asamblea de todos los países que integraron. Entonces, eso ha dejado como una especie de vía expedita para que muchos estados que son potencia puedan, de alguna forma, ellos solucionar sus problemas a través del uso de la violencia. ¿Listo? Nos muestra eso también la historia, que los países con mayor capacidad económica, con mayor potencia, los primermundistas, vamos a denominarlos así, tienen a esa vía como la mejor vía para solucionar algún conflicto. En estos últimos 10, 15, 20 años hemos visto cuántos estados justamente han sido intervenidos por diferentes situaciones
utilizando y justificando la incursión militar como una forma de pacificar algún estado o alguna situación de un conflicto que se pueda suscitar dentro de un estado. ¿Listo? Entonces, no ha podido resolver esto esta Liga de las Naciones Unidas. Hubo también un encuentro de varios estados que se suscribió ya en el siglo XIX, que es XX, en el que se le denominó el Pacto de Bryan-Kellogg, donde se condena a la guerra como un instrumento de solución de controversias. Estos son varios estados que en este caso no son potencias, vamos a decir, pero que ellos manifiestan y van condenando a aquellos estados que todavía quieren resolver de esta vía diferentes problemas que puedan suscitarse entre pares. ¿No? Eso. Antes de continuar, tal vez alguna pregunta, comentario hasta acá. Continuamos. Más adelante tal vez vamos a conseguir participación de ustedes. ¿Ya? Entonces, la Carta de las Naciones Unidas, hemos mencionado que nos hacía referencia al principio de igualdad soberana, pero también en este artículo establece la prohibición de los estados de hacer uso de la fuerza o amenazar con ella para resolver los diferendos de carácter internacional. Si bien su antecesor, que era la Liga de las Naciones, no lo ha podido conseguir, como hemos mencionado, ya con esta convención, con esta Carta de las Naciones Unidas, se logra establecer como una prohibición, ¿listo? El uso de la fuerza. Los capítulos 7º y 8º establecen que el monopolio del uso de la fuerza se concentra en el Consejo de Seguridad. ¿Quién es el que queda autorizado? ¿Listo? Entonces, acá se entiende también de que los estados, en el momento de suscribir esta Carta de las Naciones Unidas y los nuevos estados que se van a adherir a este documento, reconocen que el Consejo de Seguridad es la única instancia que estaría autorizada para poder utilizar la fuerza. ¿Listo? Y de alguna forma tratar de resolver algunos conflictos que se dan entre estados. El artículo 52 también de esta carta nos dice que los estados tienen el legítimo derecho de usar la fuerza para su autodefensa, sea individual o colectiva. Ahora, ahí es algo interesante, ¿no? En este documento, en el artículo 52, se reconoce como una especie de derecho legítimo que tiene todo Estado de utilizar la fuerza como una forma de defenderse. ¿Listo? Como autodefensa, nos dice el texto. Ahora, ¿qué es la autodefensa? ¿Cómo se entiende la autodefensa? ¿Cómo justifica en algún caso un Estado la autodefensa? También. Es muy subjetivo porque no está tampoco establecido de forma clara en esta carta de qué situaciones o ante qué situaciones un Estado puede invocar este derecho y contrarrestar, podemos decir, con el uso de la fuerza cuando está siendo vulnerado, atacado, ¿listo? Entonces es un tema que queda ahí como un interrogante. Algo importante que también se menciona y se utiliza
como unos términos cuasi justificativos para hacer el uso de la fuerza es la intervención humanitaria. Ustedes busquen en el internet cuántos estados han sido intervenidos, ¿no? Por otros estados, justificando esa intervención humanitaria, que se instaura como una nueva forma de intervención y aplicación de la violencia con la intervención de la OTAN en Serbia. ¿Listo? Es en esa intervención de Serbia, cuando es oficiada justamente por la OTAN, que se utiliza y se justifica a través de esa categorización de intervención humanitaria, como una forma de proteger a la población albana que ha sido víctima del genocidio. Ahora, los países tercermundistas o en vías de desarrollo, como nos consideran a nosotros en América, en África y parte de Asia también, ustedes recordarán, existe una forma de organización, de agrupación que tienen estos estados. Es la G77, donde participa también China y Cuba. Este grupo de estados rechaza esa forma de hacer uso de la fuerza bajo el argumento de una intervención humanitaria. ¿Cuál es su fundamento? Que no existe una base legal, no existe un texto internacional, una convención, un tratado que te explique y que te describa claramente qué es una intervención humanitaria. ¿Listo? Es un rechazo, es una posición que tiene este grupo de estados. Por otro lado, también tenemos que en la doctrina de seguridad que maneja Estados Unidos, reconocen ellos que el Estado, estamos hablando de los Estados Unidos, ellos, ante cualquier amenaza en contra de su seguridad, sea por situaciones también de narcotráfico, terrorismo, pueden tomar las medidas preventivas que su concepto así determina, como seguridad. ¿Listo? Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Si bien existe acuerdos, tratados internacionales en las relaciones internacionales, en el derecho internacional público, les hemos explicado que no existe un tratado, un convenio que te pueda justificar bajo ese término de intervención humanitaria el uso de la fuerza. ¿Listo? Pero también algunos estados, como en este caso mencionamos en Estados Unidos, internamente su norma establece que para resguardar también su soberanía y en este caso su seguridad, ya le permite como una decisión unilateral de protegerse, de cuidarse, de responder ante cualquier amenaza que ponga en riesgo su seguridad. Puede ser por temas de narcotráfico y terrorismo, para que sus autoridades, presidente en su momento, pueda tomar las acciones necesarias para defender su seguridad. ¿Listo? Entonces, es un elemento que también es importante ver y que está relacionado con el principio de prohibición de hacer el uso de la fuerza. Seguimos viendo este principio. En el artículo 2 establece, hemos dicho, la prohibición de que los estados hagan uso de la fuerza o amenazar también con hacer uso de la fuerza para resolver algunos problemas internacionales. ¿Listo? Esto implica el hecho de que no se deba o se resguarde, se evite la violación de las fronteras por medio de la fuerza. ¿Listo? Por otro lado,
los estados tampoco tendrían que brindar apoyo a grupos armados que penetren algún determinado estado. Esto no deberían brindar cierto tipo de apoyo. También se refiere al apoyo a grupos armados que se encuentran en beligerancia dentro de un estado, ¿no? Existe una situación interna de un conflicto social que se estuviese gestando. Entonces, los estados tampoco tendrían que brindar apoyo a esos grupos internos que están reclamando, que pueden reclamar en justo derecho o no, pero no se debería respaldar o brindar algún tipo de apoyo, mucho menos económico o armado, para desestabilizar a eso, al gobierno, a las autoridades de otro estado. Tampoco se debería apoyar a grupos terroristas. Entonces, otra forma también de prohibir el uso de la fuerza. Y finalmente, el apoyo financiero a estas actividades. Ya existe un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia de que si un Estado va a financiar ciertas actividades desestabilizadoras dentro de un Estado que generan violencia interna como tal, va a ser considerado como el uso de la fuerza, ¿no? De que estuviera vulnerando justamente este principio. ¿Ok? Ya estamos por cumplir nuestro primer tiempo. Si es que se corta, les voy a pedir que por favor vuelvan a ingresar al mismo enlace. Algo importante que también es necesario mencionar se refiere